200.000 personas perdieron sus vidas en el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 y 45.000 seres humanos aún siguen desaparecidos. Para un pequeño pero poderoso grupo élite son considerados como números, datos y estadísticas fríos. Sin embargo, atrás de cada alma muerta y forzosamente desaparecida hay una historia, una vida, un sufrimiento. Para dar nombre, cara y recuerdo a todos ellos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODA, ha comenzado con la construcción de un memorial virtual, con asesoría de la organización Agiamundo y el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Se han recolectado valiosos archivos que dignifican a las víctimas y sus familiares del conflicto armado interno. Más de un 90% de los crímenes cometidos durante los 36 años de enfrentamiento entre guatemaltecos se atribuye a los militares, según las Naciones Unidas y de la misma ODA. Para el director de la ODA, Neri Rodenas, el memorial virtual tiene varias dimensiones. Bueno, creo que es aprovechar la tecnología para el rescate de la memoria. Es muy importante que existan espacios y herramientas, dados los avances de la tecnología, que nos han acercado muchísimo y han facilitado muchísimo pues poder tener información. Y esto va a contribuir a que se pueda pues, buscar con mucha más facilidad información, semblanzas de vida y elementos, digamos, para mantener la memoria. Recordemos que en el uso de la memoria no solamente son los familiares, que es un proceso muy importante, que los familiares quieren recordar a las personas que murieron, pero también hay investigaciones que hacen universidades, entidades académicas, y en el caso del Centro de la Memoria pues también hemos tenido requerimientos de investigación criminal. Pero de cualquier forma es la utilización de herramientas tecnológicas para mantener viva la memoria de las personas que fueron afectadas por la guerra y la dignidad de estas personas, es una contribución al rescate de la dignidad de las personas. Igual que el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, la Asociación Familiares de Detenidos de Guatemala, FAMDEGUA, se une con sus datos también a la plataforma del Memorial Virtual de la ODA. En la mayoría de las habitaciones de la oficina de FAMDEGUA, en la zona 1 de la capital, fotos con nombres y fechas de detención de los desaparecidos hablan por sí mismas y generan un ambiente reflexivo. Manuel Farfán, responsable de la organización y sobrino de Rubén Amílcar Farfán, quien fue detenido el 15 de mayo de 1984 y que nunca más reapareció, considera el memorial virtual como una herramienta de visibilidad. Es visualizar a nuestros familiares. En el caso de FAMDEGUA, somos una asociación de familiares que desaparecieron, y que para nosotros es muy importante el mantener viva la memoria de nuestros familiares, de nuestras fotografías. Estamos en un lugar muy significativo, están ellos acá con nosotros en la lucha, y este memorial es parte de esa lucha, el recordarles, el decir al pueblo de Guatemala, al mundo entero, quiénes eran, por qué los capturaron, porque pensaban diferente. Y creo yo que este memorial, a nosotros cuando nos invitaron a hacer parte, mencionamos nuestra alegría, porque no solamente el caso del diario militar está ahí, sino que también el caso de las 2 R's, la masacre de las 2 R's, es parte de ese memorial, y consideramos nosotros como familiares y como representantes de familias, el mantener la memoria es importante para las nuevas generaciones, para que las generaciones sepan qué fue lo que sucedió durante el conflicto armado interno, que no son cuentos de hadas, hay terrorismo de Estado, hay violencia de Estado en contra de una población civil, y que eso ha marcado mucho a muchas familias. En el caso de nosotros, 45,000 familias de detenidos desaparecidos, entre ellos niños y niñas, y que al día de hoy no hemos podido cerrar ese círculo de dolor, de angustia, de saber dónde están. El Estado de Guatemala, a
a través de diferentes gobiernos, nunca ha tomado la responsabilidad de los muertos y desaparecidos, actos cometidos en su mayoría por sus fuerzas de seguridad. Son organizaciones de la sociedad civil, familiares de las víctimas del conflicto armado interno, que mantienen la memoria viva y que llevan los casos contra los responsables del genocidio en Guatemala ante la justicia nacional e internacional. Nadie puede imaginarse cómo los padres, hermanos, esposas, hijos y sobrinos sufrieron por la pérdida de sus familiares, que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse, sino que fueron secuestrados y asesinados cobardemente. Manuel Farfán ha experimentado todo el sufrimiento y la incertidumbre que ha conllevado la desaparición forzada de su tío. Bueno, cuando capturaron a mi tío Rubén Amílcar Farfán, yo tenía 8 años. Lamentablemente, creo yo que había un miedo grande dentro de la familia. Yo de niño, yo veía el movimiento de la familia que lloraba, que salía, se veía la angustia, viviendo día con día, saber que mi mamá salía y regresaba sin ninguna noticia buena, mi abuelita esperando esa noticia de saber dónde estaba Rubén. Entonces yo fui creciendo de esa forma. Mi madre se dedicó al 100% en la búsqueda de mi tío y después se dio cuenta que habían otras familias en la misma línea de búsqueda, de otras mujeres que estaban buscando con la misma energía. Entonces se forman grupos de apoyo para poder ir acuerpándose una con otra y poder hacer fuerza para poder exigir al Estado información de por qué estaban deteniendo a nuestros familiares. Yo crecí en ese mundo, o sea, yo crecí con esa soledad, crecí con esa angustia de mi familia, crecí con ese temor de que iba a sucederle algo a mi mamá también, y eso ha marcado mucho a la familia. Ahora las reuniones familiares son de risa, es de celebraciones, pero también existe ese duelo sin concluir, ese duelo permanente de que no sabemos dónde está y que la familia siempre ha querido saber, y por eso estamos aquí en Fandegua, porque el trabajo debe de continuar, la búsqueda debe de continuar para mantener primero la verdad, tener justicia, mantener la memoria de nuestros familiares. Ofelia Salanic tenía apenas 17 años cuando 15 hombres uniformados y fuertemente armados entraron el 16 de febrero de 1982 en altas horas de la noche a la casa de sus padres para llevarse a su hermano Manuel Ismael, solo un año mayor que ella. La desaparición de Manuel Ismael Salanic ha dejado una fuerte y severa herida que no ha sanado hasta el día de hoy. Los mismos padres del joven estudiante esperaron hasta su muerte por el regreso de su hijo, pero lamentablemente tuvieron que llevar sus incertidumbres a sus tumbas. Bueno, la verdad pues es algo atroz en nuestras vidas como familia, porque nos deja totalmente destruidos, porque no es lo mismo ver un familiar que falleció y uno sabe dónde lo va a ir a enterrar y lo va a visitar, por lo menos aquí en Guatemala, sería el día de sus cumpleaños, el día que se celebra el 1 de noviembre, para las Navidades, pero en el caso de nosotros no tenemos un lugar donde ir a visitar a nuestro familiar y es una tortura para toda la vida, y no solo abarca a la generación más próxima, sino llega a abarcar hasta la tercera, cuarta generación, y es una incertidumbre de no saber realmente qué pasó con ellos, ¿verdad? Entonces sí, es algo que uno lleva marcado de por vida, y hasta en el caso de mis padres, ¿verdad? Que hasta el último día de sus vidas pues se llevaron ese recuerdo del hijo que perdieron, ¿verdad? Y siempre soñaron con encontrar, aunque sea sus restos.
Como a muchos familiares del conflicto armado interno, a Ofelia Salenic le hubiera gustado celebrar el aniversario de su hermano en su casa o en un cementerio, pues la captura forzada e ilegal en los años 80 significaba generalmente el seguro asesinato del detenido. Sin embargo, nunca devolvieron a su familiar. Y el dolor no se ha limitado a los más cercanos, sino ha llegado a las siguientes generaciones. El memorial virtual no le devuelve a su hermano, pero mantiene la memoria de él viva y con eso la esperanza. Pues para mí es una idea muy excelente dar a conocer todas esas historias que han quedado sin concluir, porque hay muchas generaciones, principalmente estas nuevas generaciones, que no conocen realmente lo que pasó y que es una historia reciente y que realmente sucedió. Guatemala es una sociedad con desaparecidos y el Estado no quiere asumir ese papel. Entonces es muy importante dar a conocer la vida de esas personas que sí existieron. Fueron estudiantes, obreros, universitarios, padres, hijos, esposos y personas comunes que sus únicos delitos fueron pensar diferente y soñar con una Guatemala justa, donde había mucha discriminación, muchas injusticias sociales, y enarbolaron esa bandera política de pensar diferente. Y yo creo que esa es la principal causa que motivó al Estado represor para acabar con sus vidas truncadas de muchos jóvenes. En el caso de mi hermano, pues contaba con escasos 18 años. Entonces yo pienso que es algo para los familiares bien reconfortante dar a conocer estas historias. La realización de un memorial virtual desde una plataforma requiere ciertos recursos, tanto financieros como humanos. La Organización Católica Guiamondo ha brindado asesoría y el gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, ha puesto medios financieros para esta tecnología. El personal del área de defensa de los derechos humanos y dignidad humana de la ODAG ha trabajado incansablemente para recolectar datos del Registro Nacional de Personas, de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno y otras fuentes para dar vida a este memorial virtual que debe dignificar miles de personas del enfrentamiento entre un Estado militarizado y su propia población, en su mayoría de origen indígena. Sin embargo, la labor para buscar, recolectar y sistematizar valiosos archivos y datos ha tenido también sus dificultades, como comenta Raúl Nájera, historiador y colaborador de la ODAG. Lo más difícil para un proceso de esta naturaleza, y creo que es el reto a superar, es el encuentro, digamos, la identificación de la información con la que necesitamos trabajar. Recuperar fotografías de las víctimas es un proceso difícil, sobre todo porque recordemos que la gran mayoría de población que fue víctima del genocidio en Guatemala no solo fue víctima del hecho de la violencia como tal, de la violencia en el momento de que se cometieron las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres, sino fue víctima de persecución constante en su desplazamiento forzado a las montañas, lo que impide que las familias que sobrevivieron tengan una fotografía de sus seres queridos, ¿verdad? Aunado a que todas sus pertenencias fueron quemadas durante las masacres en el país, por lo tanto es difícil acceder a ese tipo de archivos fotográficos. En segundo lugar, porque como resultado también del conflicto o de muchos registros civiles en el interior del país fueron quemados o fueron saqueados, por lo tanto los archivos se perdieron. Entonces es un trabajo bastante minucioso de ir en búsqueda de archivos con las familias, pero también con los organismos del Estado que son responsables de resguardar los archivos de identificación personal. Por lo tanto, es un trabajo de búsqueda minuciosa en los archivos del Estado, el Registro Nacional de las Personas para ser exactos, y de identificación en esos libros de las fotografías que todavía puedan existir del momento en el que las víctimas asentaron su primer documento de identidad, que en este caso era la cédula de vecindad.
Entonces es un proceso difícil acceder a esto, pero se ha logrado hasta el momento, como resultado de este trabajo y a pesar del reto, aproximadamente 400 registros de víctimas por el momento en esta primera etapa, lo cual quiere decir que en una segunda etapa que se llevará a cabo durante el año 2022 pensamos llegar a diferentes organizaciones y comités o colectivos que resguardan esta información en sus archivos, aparte de las organizaciones y colectivos con los cuales ya trabajamos en 2021. Eso ha sido lo más difícil hasta el momento. Durante su fundación, la ODA se ha dedicado a esclarecer los crímenes cometidos durante los 36 años del conflicto armado interno. Fueron exactamente las mujeres y hombres de la ODA, a la par de su fundador, Monseñor Juan José Gerardi, que entrevistaron, recaudaron, analizaron y clasificaron importantes datos que culminaron en los 4 libros Guatemala Nunca Más, dando nombres a 18,000 personas asesinadas por el organizado terror estatal. Este trabajo arduo encuentra ahora su continuación, llevando las víctimas y familiares del genocidio de meros nombres, datos y estadísticas a un nuevo narrativo humano, dándoles caras, fotos e historias. Igual que muchas otras organizaciones de los derechos humanos, la ODA está asesorando a personas, grupos y asociaciones en temas legales y organizativos para llevar a los responsables del genocidio en Guatemala a la justicia. Para la coordinadora del proyecto Memorial Virtual y del área de defensa de los derechos humanos y dignidad humana de la ODA, Luisa Licorau, la plataforma del Memorial Virtual no solamente se dirige al público joven afino a nuevas tecnologías, sino también a visitantes de la página en el extranjero, que quieren informarse del conflicto armado interno y que quieren conocer la historia de las víctimas y sus familiares. De este modo, se esperan valiosos intercambios. Y lo más dignificante también es que la historia no solo la va a conocer el pueblo de Guatemala, sino se va a conocer a nivel internacional. Hermanos migrantes de la región Ixil, de Chajul, de Cotzal, de Nevaj, que viven en otros países, o que tuvieron que salir del país siempre por el tema del conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos, pueden conocer esos rostros de esos testimonios escritos, pensando, bueno, de repente dentro de esas víctimas hay alguien que se llame Luisa, y yo puedo involucrar la palabra Luisa en ese buscador y conocer a alguien que sufrió el conflicto armado interno. Pero yo no ponerme triste, sino más bien identificar a alguien y decir, bueno, hay una persona en este lugar, en la región Ixil, que llevaba mi nombre, pero que tuvo una historia distinta a la mía. Entonces, solo ese accionar de buscar la información, de interesarme en la otra persona, ya dignifica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la búsqueda de su historia y estoy haciendo memoria histórica. Lamentablemente, en el narrativo oficial parece que no ha existido el conflicto armado interno. Algunos sectores de la sociedad guatemalteca demuestran una gran indiferencia respecto a este tema. No obstante, miles de guatemaltecos no pueden borrar esta época de su cabeza y de su mente. Fue demasiado cruel e impactante para ellos. Antonio Cava, de la comunidad de Ilom, municipio de Chajul, del departamento de Quiché, ha vivido este horror en propia carne. Tenía apenas 11 años cuando los militares llegaron a su comunidad para cometer masacres a la población campesina. Para el miembro de la Asociación de Justicia y Reconciliación, AJR, son escenas que siempre se repiten en su cabeza. Después del 18 de febrero llegó nuevamente, eran como las 7 de la mañana y nosotros habíamos salido del campo. Después, cuando regresamos en la tarde, ya cuando apareció muertos en el camino, donde yo venía junto con mi papá, era niño desde ese momento, porque mi papá nos llevaba para ver cómo hacían el proceso de trabajo para limpiar la milpa, el frijol, el sustento diario a la familia. Ya el 23 de marzo llegaron otra vez los ejércitos, donde llegaron totalmente a matar 95 personas en esa fecha, el 23 de marzo del mismo año.
Y enfrente de mí, pues, mataron esos 95 personas y a mí como niño nos hicieron pasar, y no solo yo, sino entre otros niños que nos quedamos en la Iglesia Católica. ¿Y por qué los ejércitos separaron a las mujeres y a los hombres? Los hombres lo metieron a la Iglesia Católica y luego las mujeres metieron en el juzgado auxiliar. Desde ese momento empezaron la matanza, terminaron la matanza, luego nos hicieron pasar entre los muertos, dijeron que pasamos a ver a nuestro papá. Resulta que nosotros pasamos y encontramos personas, sus ojos afuera, las cabezas se los parte, vimos cómo estaban destrozadas las personas con las balas. Según los ejércitos decían que habían matado 95 guerrilleros. Ahora bien, nosotros dijimos, ¿por qué dicen que son guerrilleros? En cuando no tienen arma esos 95, simplemente eran campesinos. Ese momento es muy triste porque ese día no comimos ni bebimos y después obligaron a las personas para enterrar a los sobrevivientes, para enterrar a los 95 personas que ya está exhumado. Y lamentablemente la vida de mi persona pues fue muy duro porque cuando después terminaron la matanza y echaron fuego a la casa y quemaron todo, maíz, frijol, y nos quedamos sin comida y nos fuimos a refugiarnos en una finca o desplazarnos en una finca que es Santa Delfina, donde estuvimos allí casi esclavos del ejército y esclavos del finquero, porque obligaron a trabajar a las personas así sin ningún salario, y el que no quería trabajar así en la finca era como enemigo del ejército o se lo trataban como guerrilleros. Como la gran mayoría de víctimas, Antonio Caba no busca venganza, sino justicia y sobre todo un relato real de la historia. No puede creer que todavía piensan personas que no hubo genocidio en Guatemala entre 1960 y 1996. Por eso cuenta su historia, su experiencia. El conflicto armado interno le ha robado su niñez y adolescencia, le ha robado su derecho a la educación y la salud. El memorial virtual es para Antonio Caba, otro paso para dignificar a los miles de víctimas de este brutal intento de extinguir la población maya en Guatemala, y un importante aporte para las futuras generaciones. Que esta historia nunca se repita más. Creo que buscar una justicia no se trata de una venganza. Una venganza es como tomar el arma y ir a hacer lo mismo de lo que me hicieron. No. Simplemente nosotros buscamos la justicia para mantener la historia de lo que sucedió en el pasado y para que no se repite la misma historia de esa barbaridad que cometieron esas dictaduras de los militares. Y además, este caso, pues lo llevamos a esta justicia para que se quede en memoria y para que el país sepa su historia, para que la nueva generación sepa de lo que pasó en nuestro país, en nuestra región, en todo el territorio de Guatemala. La plataforma del memorial virtual www.memorial-genocidio-guatemala.org estará abierta para grupos, organizaciones y personas particulares que quieran compartir las historias de vida y fotografías de sus víctimas del conflicto armado interno en el Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en Guatemala. Para eso, pueden escribir al correo electrónico memorialgenocidio-guatemala@gmail.com. Con el Memorial Virtual, la ODA se posiciona contra el olvido y para la dignificación de las víctimas y sus familiares del conflicto armado interno.